Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian Camilo Cagua Fonseca, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, estudiante del programa de Ingeniería Industrial. En este momento viendo la materia estática y resistencia de materiales, mostrando la fase 5 que se llama presentación del diseño. Para esta fase escogí la fase número 4 que se llama evaluación del diseño, que es correspondiente a la fase 2 y a la fase 3 que veníamos trabajando, en la cual obtuvimos como resultados la siguiente cercha. Entonces, podemos decir que empezamos con el planteamiento del problema, que nos dice calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada, clasificarlos como de tracción o de compresión, presentar los valores de esfuerzo en una tabla de resumen. Entonces, aquí tenemos los esfuerzos naturales. Entonces, este fue el resultado que obtuvimos de la fase 2 llamada síntesis del diseño, donde hallamos cada uno de los valores de cada nudo. Entonces, de esto pudimos deducir los gemelos, los nodos, la fuerza y qué es tensión o compresión. Listo. Por medio del apéndice C, la cual nos dice que las características de la sección transversal, perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales L64 por 4.8, que viene siendo esta, que es la que utilizamos. Y decimos que por medio de la referencia mecánica de los materiales Bell-Johnson, séptima edición, con la anterior de la tabla se tiene el área A 581 milímetros al cuadrado es igual a 5,81 por 10 menos 4 de m al cuadrado. En el apéndice B se tiene el último esfuerzo. Entonces, como hablábamos, es día 0. Entonces, y nos solicitan una tabla de resumen, la cual, como les había dicho anteriormente, fue la que hallamos mediante el desarrollo de la fase 2 síntesis del diseño, que es esta, que son los nudos, la fuerza y la clasificación, cuál podría ser compresión, cuál es tensión, y de esa manera poder deducir la tabla de resumen. Entonces, en el punto 2 nos dicen calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura. Seleccione los elementos en tracción, se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento, presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla de resumen. Entonces decimos los nodos, la fuerza y la clasificación. Entonces, teniendo en cuenta la tabla de resumen del punto 1, se unifican los elementos de compresión para realizar este respectivo resultado. Esta es la tabla de resumen donde se unifican los elementos de compresión y así poder dar el resultado del mismo. Aquí entonces se deben evaluar por fuerza crítica. Aquí encontramos la ecuación de fuerza crítica. Luego decimos que su inercia es de 0.223 por 10 elevado al 6 milímetros 4 y el módulo elástico es igual a 29 por 10 elevado a la 6 igual a 200. Y podemos decir, para no extendernos, podemos decir que el factor seguridad de compresión es igual a 38.48. Entonces, por el método de la carga crítica no hay un factor de seguridad menor a 3, entonces no se debe redimensionar.
Entonces, se revisan los elementos que comportan a tensión por el método del último esfuerzo. Entonces, la resistencia de la última es igual a 58 KSI, que es igual a 58.000 PSI y 399.89 MPa, y decimos que fuerza de seguridad es igual al último esfuerzo sobre el esfuerzo permitible. Entonces aquí ya vemos solo las variables que se clasifican como tensión y decimos que los factores de seguridad son, y esto nos da como resultado 33,191. Entonces, ya que el factor seguridad menor a 3, entonces no se debe redimensionar, se muestra como se muestra en la siguiente tabla. Entonces, acá el factor seguridad ninguno es menor a 3, entonces por eso decimos que no se debe redimensionar. Muchísimas gracias.